amigos de la lucha? Bienvenidos a un nuevo episodio. Charlie, George, gusto estar compartiendo otra vez con vos aquí alguna platicadita. una platicadita. Después de tanto temblor, ¿cómo te fue con los temblores? Pues fíjate vos que por el occidente del país sinceramente no se sintieron mucho, pero sí me sorprendió la cantidad de la magnitud de los, no tanto la magnitud, sino la cantidad De de, sismos. de sismos, y no solo eso, sino lo que causaron en daños materiales. Sí, fíjate que, bueno, por Y el vidas, oriente, ante todo vidas que hubieron por fallecidos. el oriente tampoco se sintió mucho, no hubieron daños. Sin embargo, sí me causó eh, alguna sensación de tristeza que hayan fallecido personas. Sí, hombre, y y condiciones que, tan... y que en medio de que las personas estaban con esa pena, sobre todo en el departamento de Zacatepeques, el resto del país estuviera bloqueado por paros, que es el tema que creo que vamos a platicar hoy. Fíjate vos que a mí me sorprendió ver cómo había mucha gente que estaba tratando de llevar víveres y ayuda a algunos lugares de Palín, que creo yo que fue uno de los lugares más afectados, Santa María de Jesús. Y se toparon y se encontraron con que los maestros se estaban bloqueando, el sindicato de maestros, comandados por el famoso y no muy grato Joviel Acevedo. Era milenario. Sí, ese sí ya es multimilenario ese tipo ya. Pues la cosa es que enterarse que no pudieron llevar la ayuda que tenían la intención de llevar por culpa de estas cosas. ¿Y qué crees vos, básicamente, cuál es tu idea acerca y tu postura acerca de los bloqueos y cómo lo toman como medida de presión? Fíjate que totalmente condenable. No los bloqueos de Joviel Acevedo, que sí son condenables, condenable cualquier tipo de bloqueo. Creo que algunos funcionarios inclusive han utilizado eso como herramienta para conseguir lo que quieren Sí, hombre, son ya herramientas de presión, hombre. y que tal vez antes no afectaban tanto al país porque todo estaba centralizado en la capital y entonces la gente no salía mucho, pero hoy en día te paralizan una carretera y como lo dicen los indicadores económicos se pierden millones. Entonces que según la Cámara de Comercio, ellos proyectan que se pueden llegar a perder entre 300 y 500 millones de quetzales según las obras y según por cuánto tiempo esté tapado. La representante de la Cámara del Agro dijo que ya se consideraba 600 millones de quetzales en pérdidas en todos estos días de bloqueos que hubieron. Y bueno, específicamente sobre las motivaciones, tristemente también ya la continuidad, y no es la continuidad, sino la repetitividad de utilizar estos bloqueos por medio de los sindicalistas de la educación en Guatemala, ya se convirtieron en algo que a mí me parece ridículo. Ya las consignas ya no son creíbles. Por ejemplo, yo estuve averiguando porque se me hizo muy curioso saber hace cuánto tiempo está Joviel Acevedo al frente del sindicato. Son 20 años. Sí, ya tiene 20 años de Ya, estar. ya él ya ha pactado con este famoso pacto colectivo. Él ya se ha relacionado con 7 gobiernos, 7 diferentes presidentes. Pero fíjate es que lo que más a mí me sorprendió es en estos 20 años, con estas medidas de presión, con estos aumentos salariales, ¿qué tanto ha mejorado la educación en Guatemala? Y tristemente es insignificante lo que ha mejorado la educación en Guatemala. De hecho, comentábamos por ahí de que hubo una ligera mejora y que después volvió a convertir en un retroceso. ¿Sí ves? Digamos que para el progreso de la educación en Guatemala, pues obviamente los maestros tienen un papel fundamental y principal, aunque también se nutren de otro montón de factores, como la infraestructura, la Sí, yo eso lo tecnología entiendo, y sí. esas cosas, pero a mí yo quisiera tomar el enfoque que, digamos, la gran mayoría de bloqueos Ujú. no llegan a una conclusión en cuanto a que el gobierno acceda a sus peticiones. Por ejemplo, te bloquean el país, muchas personas pierden citas médicas, en nuestro caso perdemos días de trabajo y vemos que a los 2 3 días los desalojan y aún así no logran ningún acuerdo. Entonces el bloqueo realmente como medio para conseguir algo ya no es viable.
Entonces que aquí yo lo que miro es la incapacidad que tienen ya los gobiernos de lidiar y de trabajar de una forma conjunta con el resto de instituciones, sindicatos, ministerios, como debería de hacerse. Porque, por ejemplo, hoy yo vi, fue popular el mensaje del diputado Samuel Pérez, Sí. felicitando a la ministra de Educación, diciendo que Que el por ahí hecho, dicen las malas lenguas que es una futura candidata a la presidencia. mira, que no nos sorprenda, pero felicitándole al punto de decir que para ellos el haber desalojado a los maestros, el no haber cumplido ciertas peticiones, el haber expuesto a Joviel Acevedo como el parásito que es, no digamos que no es cierto, era una victoria para ella. Y lo que más me da mucha curiosidad y lo que más me fijo yo es en la reacción de la gente. Y todos los mensajes, o creo yo, no puedo decir que todos los leí todos, pero los primeros mensajes por lo menos, que son los que para mí son algo relevantes, que tienen bastante réplica, iban enfocados bueno, los maestros no lograron nada, pero ¿y ustedes qué han hecho? Sí, pues. Gente exigiendo el remozamiento de tal escuela, no se ha logrado. Ahí la ministra de Educación. La construcción de tal otra escuela, tampoco se llevó a cabo. Gente que criticaba directamente al partido político de donde provino Samuel Pérez, diciendo, bueno, y cuando ustedes utilizaron esto como un medio de presión para hacerse del poder en el país, ¿qué pasó? Ahí, ¿quién tuvo la victoria? Ustedes nada más. Sí. Entonces, desde esa perspectiva, yo lo miro, sinceramente, yo lo veo ya como el Estado guatemalteco ya no camina más. Es un carro ya muy chapuceado. Ya no, otro No le cabe kilómetro. un parche más. Ya no se puede, man. Sí, luego que si analizamos un poco las peticiones, originalmente se hablaba del cumplimiento del pacto colectivo Sí, pues. y todo empezó por el aumento salarial. Sí, como es. Y un Estado que dijo a través de su ministra, no vamos a negociar el aumento salarial, sino le vamos a dar lo que a nosotros nos dé la gana. Algo que iba ya en contra de un pacto que había firmado el sindicato con muchos gobiernos anteriormente, ¿verdad? Ahora, yo tuve la oportunidad de estar eh, presente en algunas de las manifestaciones y los bloqueos y pude escuchar otro tipo de consignas que también Joviel las ha dicho públicamente y las sigue repitiendo como estamos peleando por la mejor alimentación de sus hijos. Sí. Estamos peleando para que sus hijos tengan zapatos, dijo hace poco. Sí, pero es que ya son cosas que no van de... Luego venía un maestro caminando hacia su sede después de bloquear mediodía, porque si te das cuenta los maestros trabajan mediodía y Sí. bloquean mediodía. Cabal. Ellos están acostumbrados a eso, O sea, ¿verdad? Al mediodía se les descargan las baterías, o sea, ya, suficiente. Ni para manifestar van a dar un poquito más, ¿va? Entonces, Pero fíjate vos de que entonces lo que iban ellos gritando en la carretera era no a la Agenda 2030. sí que ya es No algo... a la ideología de género, no a la educación sexual en las escuelas. Pero creo que todo eso tiene un trasfondo. Porque estos temas tan escabrosos como la Agenda 2030 y la ideología de género ya involucra a otros sectores, como la iglesia, como otra fundación contra el terrorismo y algunas otras organizaciones que están en esa línea. Entonces me da la impresión como que, bueno, como la lucha solo nosotros no la vamos a ganar, involucremos a los demás. Creo que es importante no dejarnos engañar, porque si un maestro está en contra de la ideología de género y la sexualización de los niños, simple y sencillamente que no lo dé en su clase y ya estuvo. O sea, no tiene por qué tapar una carretera para impedir eso. Entonces, y yo creo que no es la manera de. Tampoco. Primero porque, fíjate, dentro de todas las peticiones también habían algunas que a mí me sorprendieron, como por ejemplo, quería que se les diera una bonificación por depreciación de vehículo a los maestros como justificación de las malas carreteras, no, tomando como justificación las malas carreteras que hay en el país. Que lo de las carreteras y las Eso malas sí es verdad. condiciones, no, es Regreso. verdad, Sí, es cierto. pero que también involucra al resto de ciudadanos. Sí, pues nos Como tendría que dar una dice, depreciación de vehículos no, a todos. no, y mire, eso sí lo apoyo yo porque las carreteras no sirven. O sea, están tratando de involucrar los temas populares
y sacando a la luz Pero si te digo todas una- las debilidades de este Estado que Fallido. realmente es un Estado Sí, fallido. ya definitivamente este país no, vos mirás, no hay forma en que haya concilio, hay ataques, hay demasiado, ya ahorita hay demasiado poder que se está gestando y que está tratando de votar al otro. Y este tipo de cosas pasan precisamente porque Guatemala es un país sin líder. Aquí todos hacen lo que se les da la gana porque si a la otra semana Más que los lo que les da la transportistas... gana, lo que les conviene. Y antes de que se me olvide, quisiera sacar a colación algo. Fíjate pues, en medio de los temblores y de la desgracia de la gente, los maestros bloquean. Sí, hombre. Arevalo viene, lo condena y dice que es falta de escrúpulos, de sentimientos y de todo el que estén bloqueando el país cuando hay gente sufriendo. Pero no menciona que hicieron otro gran préstamo de 150 millones en bonos justamente durante los temblores. O Sí, sea, cada quien está aprovechándose de la situación. sí, mira vos, en arca abierta va. Sí, pero sí, entonces a mí me parece que ya debe de haber otro tipo de medidas. Creo que hay que reestructurar el sistema educativo Mira, del país. ante todo pensando, digamos, es que aunque yo me insisto en que lo dudo muchísimo de parte de Jovial Acevedo ante todo. No dudo yo que hay maestros abnegados, hay maestros que están ahí porque tienen una pasión y porque tienen un interés genuino en las personas. Eso yo nunca lo voy a dudar. Pero como institución, el sindicato yo no le miro por dónde tenga interés más que en ellos. Esa es la verdad. Cuando Como la tenés mayoría de sindicatos que se deformaron con el Sí, tiempo. digamos Que que el sindicato de maestros tiene miembros que nunca han dado clases, como Joviel Acevedo. El sindicato de salud tiene miembros que nunca han tratado a un paciente, como, o sea, sí, ¿te es das gente cuenta? que está Que como sandijuelas, solo viviendo de un exacto. sistema. Son simplemente, bueno, ahora dejando de lado eso, sí sería bueno remarcar que dentro de toda esta lucha y todo este desorden que hay en el país, en serio, dejando de lado toda esta tontería de los bloqueos, en serio estamos descuidando demasiado la educación de los niños y estamos en una condición, somos creo yo que hay países que están en muchas mejores situaciones como Costa Rica, Panamá. Nosotros siendo un país que supuestamente tiene la economía más grande de la región, tenemos el tercer o cuarto lugar como la peor educación Sí. de la región. Entonces, ¿cómo va una cosa de la mano? Es que todo debería estar reflejado en ese índice de desarrollo humano que debería haber en los países y que aquí estamos totalmente desfasados. Sí, y lo platicamos. Si bien es cierto, por ejemplo, el gobierno no tendría la obligación de darle los desayunos, los almuerzos o las cenas a los niños, digamos, sí es importante la nutrición de los niños. Pero entonces no debieran de estar peleando por un atol con una galleta que ni siquiera es nutritiva, Exacto, sino ni siquiera es nutritivo, es una se debiera tontería. de estar peleando por tener profesionales de la salud, nutricionistas, diseñando dietas para los niños. Definitivamente. Y como lo platicábamos, los maestros realmente logran tener una base de datos bien importante sobre la forma de vida de los niños y De sus las familias, comunidades de las completas. comunidades. Los maestros saben qué niño llegó triste porque hay violencia familiar en su casa, saben qué niño no comió, sabe qué niño no tiene para Para vestir, zapatos, en serio, para sí. zapatos. Entonces, Ellos todo son ese la tipo primera de... contención Exacto, social. y entonces el Estado debiera de aprovechar esa base de datos si realmente tuvieran el interés de querer solucionar algo. Fíjate que yo sí conozco un buen número de maestras, en algún momento trabajamos con algún proyecto de escuela, donde los maestros inclusive tratan de poner material didáctico de su bolsa Y lo hacen. y Yo lo hacen. conozco gente que lo O ha hecho sea, también. sí hay maestros que Es son lo que te digo, sí, altamente definitivamente. respetables y que lo hacen porque es imposible no tener afinidad y terminar enamorándose de sus niños en el buen sentido de la palabra. Definitivamente, sí, vos es imposible Entonces, estar rodeado de niños y no desarrollar una no agarrarles un empatía cariño y hacia... ser... Creo que no podrían ser maestros si no desarrollan esa empatía hacia los No, niños. así no podría. Luego que, pues, los que tenemos hijos sabemos la difícil tarea de lidiar con altas energías. Para uno de padre con sus hijos, no digamos un maestro que tiene que lidiar con un aula de 30 a veces 40 o hasta 50 Sí, alumnos. por eso, por ejemplo, como paréntesis, cuando la gente empezó a mencionar acerca de los sueldos y los escalafones y los diferentes, creo que
no son los maestros que más ganan en la región tampoco en Guatemala. Creo que el salario es, como decís vos, por la responsabilidad que tienen, es, está bien, Sí, o sea, porque es justo. a veces pareciera grande el número, digamos un maestro que gana 10,000 10,000, quetzales. 11,000 quetzales, más los bonos. Pero uno hay que ver que ese sueldo lo logró en 20 años de Exacto, servicio. sí. Entonces ya También estamos es hablando de que han pasado muchas generaciones por la paciencia 20, y el sí. trabajo de estos maestros. Ahora, yo me pongo a pensar qué injusto es que de estos buenos maestros, de la labor de estos buenos maestros, se esté aprovechando un sindicato. Sí, hombre. Porque eso es lo que está pasando, que de Sí. los buenos maestros, de las buenas actuaciones que han tenido no todos, algunos maestros, este sindicato se esté aprovechando. Ahora también, ahora es donde entra la duda también. Si no existiera, es que mira vos, es realmente estamos en un país donde no sabes qué apoyar y qué no apoyar, porque apoyas algo que después de fondo tenía una mala intención, o Correcto. dejas de apoyar algo que de fondo sí era algo noble. Pero por ejemplo, si no existiera este sindicato, ¿cuál sería la situación de los maestros? De estos buenos maestros, porque entonces sí estarían ahí los que quieren enseñar, pero ¿en qué situaciones estaría? Posiblemente como estuvieron hace muchos años, que hay maestros que tienen una pensión de 250, 300, 400, 500 Sí, quetzales. creo que no todo es malo, digamos, de hecho, ¿por qué se formó un sindicato? Sí, definitivamente para la mejoría Y precisamente de un sector. era buscar la mejora de no solo de los miembros del sindicato, sino en este caso también de los niños o en el caso de salud también de los pacientes, porque el sindicato estaba destinado también a velar por la infraestructura. Ujú. Era el medio de comunicación entre el sistema de salud y el Estado, Sí, que era el que proveía, era de irle a decir al administrador, en este caso el Estado, miren, necesitamos una nueva aula, ya crecimos en niños, miren, necesitamos escritorios. Pero ¿qué pasa? Conforme el Estado fue robando, conforme el Estado fue siendo corrupto, entonces los otros dijeron, bueno, nosotros también podemos robar, sí, nosotros también podemos definitivamente. ser corruptos. Y yo creo que ahí fue donde se degeneró el fin y el propósito del sindicato hasta llegar ahora. Yo, personalmente no podría yo apoyar a Joviel Acevedo y su sindicato, como tampoco podría meter las manos al fuego por el Estado, Yo tampoco. por el Yo gobierno. en este punto yo no tengo un bando al cual apoyar. No, por Los dos supuesto que para no. mí son terribles. Sí, Son terribles y Javier Acevedo, todos los guatemaltecos de cierta edad sabemos cómo ha funcionado con un arma de presión de diferentes partidos, en diferentes gobiernos y no nos engañemos, lo miramos ahí y sabemos que él algo noble que es por lo que esté peleando no hay. no, Y luego miramos los gobiernos que nos han venido decepcionando desde el principio de la era democrática, así que tampoco miramos un gobierno que nos dice algo que sabemos que tampoco es por el beneficio del pueblo. exacto. Entonces, ¿qué nos queda? Pues mira, yo estoy del pueblo que sufre de un lado y de otro, Sí, porque sufren los niños que no reciben sus clases, sufre el pueblo que no puede llegar a su trabajo porque hay un bloqueo. exacto. Y creo que ahorita quedamos en medio de una lucha de poderes, peleándose por el poder. Tristemente. Pareciera que eso es lo que tenemos ahorita, dos bandos peleando por quién se va a quedar en el puesto. Eso es lo que yo creo que tenemos en el país. ¿Qué se va a quedar con la gallina de los huevos de oro? Sí, Pues mira, es triste llegar a la conclusión de que lo que podemos hacer nosotros es ser más críticos a la hora de elegir, a la hora, fíjense, ahora las redes sociales también nos dan una falsa creencia de tener una opinión que importa, pero realmente los políticos, toda esta casta ya se acostumbró a los comentarios negativos ni los leen. no, y Entonces fíjate ahí que, no vamos a hacer un cambio en absoluto. no, yo creo que la persona, el guatemalteco que se queda con lo que dice una X o Y red social Sí, está cometiendo un para error. tomar una decisión está cometiendo un grave error. Hoy por hoy vemos que ya las redes sociales se llenaron de inteligencia artificial y ya no sabes qué es cierto y qué Sí, no y hay que ser muy lo que está. cuidadoso. Y entonces hay que buscar cualquier otro medio de investigación para poder corroborar la información y así empezar a tomar decisiones como pueblo, como país, que traten de ir sentando las bases para cambiar lo que Y tenemos. de hecho yo los invito a que empiecen con nosotros. Háganos las críticas pertinentes si estamos diciendo algo aquí que esté equivocado. Claro, Si ustedes tienen la información correcta,
para nosotros va a ser más que un gusto, no solo aprender, sino hacer las correcciones necesarias para que a la poca o la gente a la que lleguemos también puedan tener un criterio un poco más amplio, pero un criterio apegado a la realidad, no a lo que alguien piensa, a lo que alguien dice. Y sí, empiecen con eso. Nosotros estamos abiertos a las críticas y de hecho nos gusta porque de eso es que se nutre el país, de las críticas constructivas que puedan ir formando un criterio. Sí, creo que nosotros estamos conscientes de que la verdad absoluta no existe. No, definitivamente, ¿no? Y tenemos Eh, información limitada de y cierto nosotros lado. no tenemos tampoco la verdad absoluta, hacemos una crítica basada en lo que estamos viviendo en el día a día. Sí. Y queremos abrir más que nada el debate. Que si lo que nosotros decimos está en algún grado correcto o incorrecto, que genere plática, que la gente pueda empezar a debatir al respecto y dar sus puntos de vista y las opiniones que nos hagan ciudadanos mucho más críticos ante la situación del país. Sí, aquí tenemos el suficiente coraje para decir nos Sí, equivocamos. definitivamente yo no tengo ningún problema con eso. O que digan, mire, si lo que ustedes dicen es así, ¿verdad? Sí, Entonces, yo creo que es importante eso y todo va encaminado a hacer la lucha. sí. Y sigan en la lucha, a pesar de lo difícil que le ha estado pasando a Guatemala, los sismos, esa incertidumbre, los bloqueos que yo sé que generan mucho estrés entre la población. Tratemos de recordarnos que todos estamos subidos en ese barco. No miremos al que va en el carro de la par que se nos cruzó porque iba más estresado, no lo veamos como un enemigo. Tratemos de mantener esa poca unidad que pueda existir. Tratemos de andar con la cabeza fría, entendiendo a todos y tratando de entendernos a nosotros mismos y controlar esos impulsos que a veces tenemos que son negativos. Pero ante todo sí, les pedimos que sigan en la lucha Suscríbanse, denle like y comenten en la lucha. en la lucha.